¿Es estático el propósito de vida? De eso vamos a hablar hoy. De si es estático o no es estático el propósito de vida. ¿Qué es esto del propósito de vida? Si creo o no creo que realmente existe o no existe, si va cambiando, si es fijo. Hablaremos sobre esta presión por encontrar nuestro propósito de vida para tener una vida plena y todo esto. En fin, reflexiones, todo esto que voy a comentar aquí es mi visión del asunto, no tiene por qué ser la tuya, pero bueno, pues es un tema sobre el que me gusta reflexionar y luego te diré por qué y lo comparto. Así que bienvenidas, hola, mientras os vais conectando. Voy haciendo los anuncios parroquiales de rigor. Ya sabéis, y si no sabéis os lo digo, que bueno, esta semana he estado haciendo en mi newsletter una dinámica de Reiki. Obviamente esto no es casual, es que voy a relanzar la formación la semana que viene y va a venir con alguna sorpresa. Así que ya a la dinámica no llegas, porque de hecho la última meditación ha terminado hoy, la he enviado hoy, pero sí que puedes apuntarte en el link de mi bio a ver un encuentro grabado que fue el del anterior lanzamiento, en noviembre creo que fue, un encuentro gratuito en el que hablo de Reiki y hablo de cómo te puedo ayudar y lo vas a experimentar también. ¿Y por qué dirás? ¿Y por qué me hablas de Reiki si me estás hablando de propósito? Bueno, pues ahora veremos también de qué manera todo este tema del propósito de vida se asocia a Reiki y cuál es el verdadero propósito de Reiki, hablando de propósitos, cuál es el objetivo de Reiki. Hola Liz, hola Vir, que estáis ya entrando. ¿Cuál es, ya os digo, el objetivo del Reiki y qué tiene que ver con todo esto del propósito de vida? Así que, insisto, tienes en el link de mi bio, si me estás escuchando en el podcast, en lotoverde.com/empezar, todos los recursos gratuitos y entre ellos este encuentro de Reiki. Así que bueno, empezamos con el tema que ya sabéis que no me gusta dejarlo mucho estar. Estoy mirando para allá porque a la vez que grabo este directo estoy grabando el podcast y me acabo de dar cuenta que tenía el micro un poquito lejos, así que me lo vuelvo, me lo pongo un poco más cerca. Lo primero, bueno, me he hecho aquí unas pequeñas notas para que no se me olvide nada porque son muchas las cosas que quiero contar, pero no me quiero ir de tiempo, así que quiero ir al grano. Entonces, primero, ¿qué es esto del propósito de vida? ¿No? ¿A qué nos referimos con el propósito de vida? Porque el propósito de vida en principio tendría que ser tan simple como vivir, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis que hay ciertas creencias, o está la creencia ahí, no sé si todas las culturas, no sé cuáles sí y cuáles no, ahora no voy a entrar ahí, pero sí que hay cierta creencia en que nacemos con un propósito de vida y en la medida que podamos desarrollarlo, estaremos más o menos satisfechos con nuestra vida, ¿no? Si estamos más alejadas de nuestro propósito porque no lo conocemos, tendremos siempre esta sensación de insatisfacción, y si estamos más alineadas con nuestro propósito y podemos desarrollarlo y llevarlo a cabo, en teoría seremos más felices y nos sentiremos más plenas. Vale, hasta ahí bien. Pero, y hasta ahí pues sí lo comparto, ¿no? Siempre todo lo que sea estar alineado contigo y ser más coherente te va a llevar a tener una vida más plena, más satisfactoria y más feliz. Vale, pero aquí me surgen varias preguntas. Por ejemplo, si realmente esto es así, si realmente nacemos con un propósito de vida que nos viene dado, es decir, un propósito de vida determinado, o sería como una visión determinista de la realidad, o el propósito de vida es algo que se va forjando y vamos construyendo nosotras según nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestras prioridades, que sería algo más alineado con la idea del libre albedrío. Vale. Obviamente no voy a resolver yo aquí en media hora todo el debate de filósofos a lo largo de toda la humanidad hablando sobre el determinismo o el libre albedrío. Entonces, bueno, con lo que sí quiero que nos quedemos es primero tener en cuenta esto, ¿no? Que podríamos pensar que el propósito de vida es uno y viene determinado, o podríamos pensar que no, que cada una se va forjando su propósito según pues como quiera vivir, sus preferencias, sus gustos y tal. Entonces, ¿de qué dependería
o cómo veo yo si esto del propósito entonces existe o no existe, más allá del determinismo o del libre albedrío. Bueno, pues yo lo he estado pensando y para estructurarlo y para estructurar también mis ideas, he estado pensando en diferentes niveles de conciencia y en diferentes niveles de percepción de la realidad. Y esta mujer ya está con sus locuras. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Voy a ir de lo más místico, de lo más intangible a lo más tangible, a lo más tierra. Si pensamos en el ser humano como una manifestación, una de las múltiples manifestaciones de la conciencia única, y por lo tanto, si pensamos que el ser humano en realidad es ilusorio, como dicen todas las corrientes del yoga, que la idea de personalidad y la idea de ser un individuo es ilusoria, y que en realidad somos una parte de Brahman, de la conciencia, del espíritu, del universo, de Dios, de la vida, de la divinidad o de lo que tú quieras, si hablamos en términos de conciencia absolutos, hablar de propósito de vida me parece absolutamente irrelevante. ¿Por qué? Porque a un nivel conciencia absoluto en el que efectivamente solo existe conciencia, no hay propósitos, no hay objetivos porque no hay cambio y no hay transformación, ¿vale? Pero entonces vamos a bajarlo un peldaño más y vamos a hablarlo o vamos a enfocarlo desde el nivel del alma, ¿no? Vamos a pensar en esa gran conciencia que es lo absoluto, digamos, la conciencia única, la fuente, el espíritu. Y si concebimos las almas como pequeñas manifestaciones, pequeñas franquicias del espíritu, como las gotas del océano, ¿no? Las gotas del mar que conforman todas el océano y todo esto que solemos decir, si nos percibimos como almas, ahí ya sí cabría hablar de propósito, porque el objetivo del alma siempre se dice, o el propósito con el que el alma encarna o va encarnando a lo largo de las sucesivas reencarnaciones, es ir evolucionando, ir adquiriendo aprendizajes para realizar su misión, la misión con la que ha bajado, digamos, ha encarnado. Encarnamos con una misión y a lo largo de nuestras múltiples vidas, que es el mismo alma con muchos cuerpos, con muchas personalidades, lo mismo humanas que animales, iríamos sumando una serie de experiencias, una serie de aprendizajes que nos van posibilitando desarrollar ese propósito álmico, ¿no? Aquí entonces ya no hablaríamos solo de si el ser humano tiene propósito de vida, sino hablaríamos también que los animales tienen un propósito de vida, porque si el alma va encarnando indistintamente en humanos, en animales, en plantas, en todo tipo de seres, entonces, y el propósito es el mismo, entonces sí iríamos hablando, ya os digo, que todo ser vivo tendría propósito de vida, no solo el ser humano, y tendría una serie de aprendizajes que tomar, que te pueden llevar una vida o 200 o 2000, y bueno, pues en la medida en que vayamos consiguiendo afianzar esos aprendizajes y desarrollar nuestros propósitos, vamos a ir transformando lo que necesitamos transformar para volver a la fuente. El objetivo del alma siempre va a ser volver a casa. Se oyen los gritos de fondo de mi hijo, no pasa nada. Acaba de descubrir que se puede quitar el pañal y hacer el pipí en el váter. Paréntesis. Decía, entonces, las almas, el objetivo del alma es volver a casa, decía. El objetivo del alma siempre va a ser ir acumulando aprendizaje, ir acumulando experiencia e ir llevando a cabo su misión para, en última instancia, volver a la fuente, ¿no? Eso es lo que siempre hemos aprendido al estudiar todo tipo de corrientes espirituales. En ese sentido, pues ya os digo, sí, podríamos pensar que hay un propósito que es estático, que es el que nos viene determinado y ya está. Más allá de eso, bajamos otro escalón y vamos a hablar de ego. Vamos a hablar de que el alma, en cada una de estas vidas que va adoptando, tiene una personalidad, tiene un cuerpo, tiene unas experiencias y tiene una vida y es, digamos, una persona. Es, en este caso, pues Irene. Aquí me parece que el tema del propósito de vida
es un poco más amplio, en el sentido de que sí creo que puede ir cambiando con los años. No sé hasta qué punto hay un propósito con mayúsculas, el propósito de mi vida es no sé cuál, sino que creo que a medida que vamos evolucionando, a medida que vamos conociéndonos, a medida que vamos cambiando también de propósito, o esto es lo que yo quiero entender, que no hay un propósito en mayúsculas que tienes que cumplir y ya te puedes morir en paz, sino que tú te vas forjando tus propios propósitos, ¿no? Tus propios objetivos, tus propias metas, según tu nivel de conciencia, según tus gustos, según tus prioridades, tus necesidades, tu momento vital y todo esto. Entonces, ya os digo, a nivel, si desgranamos estos tres niveles, a nivel ego, a nivel individual, a nivel persona, creo que no hay una cosa tal como el propósito de vida en mayúsculas, sino que vas construyendo, hablaría más de metas vitales, de objetivos vitales que de propósito. No creo que la existencia tenga realmente un propósito, sino simplemente el hecho de vivir. A nivel álmico, ahí ya tengo más dudas porque sí creo en esta teoría. Sí veo que el propósito real es volver a la fuente. Pero bueno, sí, la idea, estoy cómoda, digamos, con la idea que, bueno, que nacemos o vamos encarnando con una misión y a lo largo de las sucesivas vidas la vamos cumpliendo en mayor o menor medida. Cuanto antes la cumplamos, antes dejamos de encarnar y volvemos al gran espíritu o lo que sea. Vale. Pero, dicho esto, independientemente de todo esto que te acabo de contar, que te puede parecer más o menos adecuado, te puede parecer más o menos cierto, puede coincidir más o menos con tu propia opinión y no deja de ser la mía hoy, porque igual dentro de 3 meses he vivido vete tú a saber qué experiencias o he leído vete tú a saber qué cosa que me ha hecho cambiar de opinión. Pero, más allá de esto, sí me gustaría hacer una serie de reflexiones. Y es la primera. ¿Por qué necesitamos saber esto? ¿Por qué necesitamos saber si realmente nuestro propósito de vida es uno o es otro? Y os digo esto porque creo que hay mucha presión en general, como que el tema del propósito vende mucho y es encuentra tu propósito para sentirte plena y no sé qué y no sé cuántos, y parece que nunca vas a estar completa, satisfecha y autorrealizada si no encuentras tu propósito de vida. Digo esto por experiencia propia, porque yo hace unos años estuve también muy rayada con esto del propósito de vida, con querer saber para qué había venido yo a este mundo, cuál era mi misión en este mundo, y me resultaba muy frustrante no saberlo, y me resultaba muy frustrante pensar que había personas que sí lo sabían y yo no. Entonces me hacía sentirme muy perdida, me hacía sentirme mal, me hacía sentirme eso, sobre todo perdida y con mucha presión, mucha urgencia y mucha necesidad por encontrarlo y por resolver, ¿no? Por saber si las decisiones que estaba tomando me acercaban o me alejaban de mi propósito, sentirme como con una especie de sensación de vacío porque no sabía realmente cuál era mi propósito, envidiar incluso a personas que parecía que sí que lo tenían claro. Entonces creo que en el momento que algo que se supone que debería ser una ayuda empieza a generarnos malestar, ya no ayuda. De hecho, por ejemplo, pues yo la primera vez que me hice la carta natal fue también queriendo encontrar respuesta a esta pregunta, ¿para qué he venido yo a este mundo? Y por suerte lo que salió de allí era compatible y era estaba más o menos alineado con los cambios que yo estaba haciendo en ese momento, porque fue además el momento que decidí emprender, que dejé el trabajo y emprendí. Entonces saber que en mi carta se reflejaba eso que yo estaba decidiendo y que era como parte de mi propósito, supuestamente, me dio mucha tranquilidad. Pero ya os digo que creo que hay como mucha presión por saberlo y también una sensación de, bueno, ¿y qué pasa si no lo encuentro? ¿Qué pasa si vivo toda mi vida sin saber cuál es mi propósito? ¿Puedo alcanzar la plenitud igualmente? ¿Puedo sentirme realmente bien? ¿O la plenitud es equivalente y es condición absolutamente necesaria e imprescindible que hayamos puesto conciencia sobre cuál es nuestro propósito de vida, que lo hayamos descubierto? ¿Seré menos feliz si no conozco mi propósito?
O a lo mejor estoy desarrollándolo sin saber qué es mi propósito, porque yo puedo ser una persona que vive por y para algo y que me dedico a algo que sin tener la sensación de que sea mi propósito vital, a lo mejor sí que lo es, ¿no? Entonces me voy a sentir plena, me voy a sentir satisfecha. Entonces, bueno, yo aquí ya os digo, yo no tengo respuestas. Yo es algo que me cuestiono, que me planteo y sobre lo que me gusta reflexionar. Porque también me doy cuenta, y también todo esto me hace pensar en otra cosa. Y es que sería interesante que cada una de nosotras hiciera una reevaluación y una reflexión sobre las propias creencias personales que tiene acerca del propósito de vida. Es decir, ¿tú crees que existe o que no existe? ¿Crees que lo has encontrado o que no lo has encontrado? ¿Crees que es fijo o que no es fijo? Todo esto que te estoy comentando yo, si el tema del propósito es algo que te inquieta, claro, si no, pues puedes pasar del asunto, que te lo plantees, que te plantees las creencias que tienes al respecto, no tanto la respuesta que te das, sino las creencias. Es más, ¿el propósito es uno o puede una persona tener varios propósitos? Porque siempre hablamos de el propósito, pero a lo mejor son varios, ¿no? No lo sé. Entonces, bueno, creo que hacer una revisión de las creencias sería interesante. Si es, ya os digo, una cuestión álmica, si es una cuestión egoica y de la personalidad, egoica en el buen sentido, ¿vale? Si es una cuestión mucho más espiritual que todo eso. Y sobre todo, crea lo que crea y llegue a la conclusión que llegue, preguntarme si realmente puedo estar segura de lo que estoy creyendo. Y sobre todo, cuanto más firmes, esto sobre el propósito y sobre cualquier creencia que tengas de cualquier cosa, cuanto más firmemente creas una cosa, más deberías preguntarte qué pasaría si eso no fuera cierto. ¿En qué te beneficia sostener esa creencia? ¿En qué te limita? Sobre todo, ¿en qué te limita? ¿Es una creencia que te limita y te corta alas, que te encajona? ¿O es una creencia que te impulsa, ¿no? Una creencia que te impulsa, por ejemplo, sería soy capaz de cualquier cosa, ¿vale? Una creencia limitante es no valgo para nada. Entonces, vuelvo al tema de qué te hace sentir a ti el propósito de vida, el tema del propósito, porque si es algo que te frustra, que te genera malestar, que te agobia, que te crea sensación de urgencia por conocerlo, pienses, párate a pensar, decir, bueno, ¿por qué me estoy aferrando a esta creencia de que existe un propósito de vida y que además lo tengo que encontrar para ser feliz y que si no lo encuentro no voy a ser feliz nunca ni me voy a sentir plena? ¿No? Entonces esto creo que es una muy buena reflexión que hacerse. En cada creencia, ya os digo, evaluar si la creencia podría ser diferente. ¿Qué pasaría si creyera otra cosa diferente? ¿Qué pasaría si creyera lo contrario? Si yo puedo estar muy convencida que el propósito de vida es algo real, entonces podría preguntarme cómo cambiaría mi vida si creyera que el propósito de vida no existe o que lo vamos forjando cada una en cada momento, según su momento vital, sus deseos, sus necesidades, ¿no? Si yo estoy, insisto, muy convencida de que el propósito viene determinado por los planetas al nacer o por las fuerzas cósmicas de la naturaleza o por yo que sé, o por el plan de tu alma, ¿qué pasaría si suelto esa creencia y la transformo por otra? ¿Cómo cambiaría mi vida? ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? ¿No? Eso me parece muy interesante hacer ese ejercicio con cualquier creencia, ¿no? Sí, cualquier tipo de creencia me parece interesante que nos planteemos qué pasaría, cómo cambiaría nuestra vida si la soltamos, qué cosas haría diferentes, hola Ari, qué cosas haría diferentes si cambio esa creencia, qué cosas perdería, qué cosas ganaría, de eso que ganaría a lo mejor me da miedo, de eso que perdería a lo mejor me da miedo perderlo, entonces sostenerme y aferrarme a esa creencia, sea sobre el propósito de vida, insisto, o sea cualquier otra, me está dando cierta seguridad y me está defendiendo de algo, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué hablar del propósito de vida cuando estoy hablando de Reiki? Bueno, pues aquí el tema es que el
propósito del Reiki, el objetivo del Reiki es alcanzar el Satori. Satori es el término japonés que se refiere a la iluminación, un término en Zen. Los budistas hablan del Nirvana, los yogis hablamos del Samadhi, los occidentales hablamos de autorrealización, sin más, ¿no? Entonces el objetivo de Reiki es alcanzar el Satori, es la iluminación, la autorrealización máxima. Para ello, el paso necesario o la condición necesaria es alcanzar un estado que ellos denominan, los reikistas denominamos, Ansiritsumei. El Ansiritsumei, si me sigues de hace tiempo me habrás oído hablar de ello más veces, es un estado de paz interior, de serenidad, de paz serena, de calma, tal que nos permite conectar con nuestro propósito de vida. Según esto dirías, pues Irene, pues ya lo tienes, sí que existe el propósito. Bueno, pues que el propósito no sabemos si cambia o si no. Entonces, alcanzando esta conexión, este estado de paz, es lo que nos permite conectar con el propósito de vida. ¿Por qué? Porque este estado de paz nos permite conectar con nuestra verdad interna, con lo cual, sea lo que sea la respuesta, la pregunta que te estás haciendo, la respuesta la tienes tú, es conectar con tu intuición, es conectar con tu sabiduría interna. Y eso es lo que te va a posibilitar ese estado de autorrealización. Porque por mucho que yo te cuente aquí lo que yo pienso sobre el propósito de vida, si tú piensas otra cosa o si te genera malestar o si te genera inquietud, no va a ser útil para ti esta información, salvo que te haga replantearte creencias y demás. Y por mucho que tú creas que hay un propósito de vida y por mucho que tú creas que sabes cuál es el tuyo, si esta búsqueda del propósito y esta búsqueda ya no solo del propósito en sí, porque a lo mejor ya lo sabes, sino de cómo materializar, cómo llevar a cabo, cómo desarrollar tu propósito, si este proceso de búsqueda lo haces desde la ansiedad, no vas a sentirte feliz ni plena nunca, ¿no? En el momento que estamos persiguiendo el objetivo que sea desde la ansiedad, desde la culpa, desde la urgencia, eso nos impide, está totalmente enfrentado con por lo menos el concepto que tengo yo de plenitud vital, ¿no? La plenitud vital es un estado de serenidad, de calma, de paz, de aceptación. Entonces eso es lo que nos facilita el Reiki, conseguir ese estado de paz, de calma, de aceptación, de serenidad, de claridad. Desde ahí puedes conectar con tu propósito, sea cual sea, con uno, con muchos, con el propósito que te viene dado, con el propósito que estás haciendo tú como tuyo, con lo que sea, y de ahí, de esa conexión y de ese poder llevar a cabo tu propósito, poder desarrollarlo, poder compartirlo, vas a encontrar la plenitud, vas a encontrar la autorrealización. Por lo tanto, ya te digo, es la práctica de Reiki lo que te va a ayudar en este contexto. Muchas otras herramientas también te ayudan, ¿vale? Pero si hablamos del contexto del Reiki, el punto fuerte del Reiki es esto, es que te permite alcanzar con mayor facilidad este estado de paz serena, que a mí me gusta llamarlo. Insisto, esta es mi opinión hoy, esta es mi opinión ahora, esto es lo que puedo compartir, estas son las reflexiones que he ido teniendo durante estos días, este tiempo que he estado pensando sobre este tema del propósito, porque realmente ya te digo que a mí en su momento me generó cierta sensación de malestar, cierta sensación de que me faltaba algo si no lo sabía, cierta sensación de que algo estaba mal si no sabía cuál era mi propósito, que jamás me podía sentir plena si no sabía cuál era mi propósito. Y creo que esto, pues digamos que todo el tema del propósito vende mucho porque nos inquieta realmente mucho, porque como me dijo una alumna de un curso de Reiki hace tiempo, el ser humano tiene necesidad de trascendencia, que es una necesidad muy, ¿cómo diría? Bueno, ya sabes que en la pirámide de Maslow las necesidades más básicas, más fisiológicas están en la base de la pirámide y luego ya a medida que esas necesidades se van satisfaciendo, van surgiendo otras necesidades que van más en línea de lo social, la aceptación, autoaceptación, el sentido de pertenencia, la trascendencia al final, ¿no? Entonces,
obviamente si tu preocupación hoy por hoy es pagar el alquiler y a ver qué vas a comer, este tema del propósito pues te da igual. Pero llega un punto en la vida, cuando ya tenemos una vida más o menos cómoda, más o menos estable, tenemos una vida social satisfactoria, nos sentimos queridos, queremos, tenemos nuestra vida más o menos montada, o a lo mejor no, y lo tenemos todo patas arriba, pero vamos, cuando digamos que no nos falta la manera de satisfacer las necesidades primarias, este tema de la autorrealización genera mucho malestar y mucho bienestar. Entonces tú puedes tener una vida llena de éxitos aparentes y ganar dinero y tener una vida social rica, pero como no te sientas plena, no vas a ser feliz, por mucho dinero que tengas en el banco, por muchos viajes que hagas. La plenitud va por dentro, y va por dentro porque va alineada o va asimilada a este tema de la coherencia interna, de saber en cada momento quién eres en cada momento, porque creo que esto también va cambiando, al menos a un nivel, ya te digo, desde el nivel de la conciencia del ego, ¿vale? Vamos cambiando mucho. Hay una parte de nosotros que no cambia, pero lo demás cambia mucho. Cambia mucho lo que queremos hacer con nuestra vida en cada momento, cambia mucho nuestras ilusiones, nuestras motivaciones, nuestros proyectos, nuestras alegrías, nuestras penas, lo que nos duele, lo que no nos duele, lo que nos hace sufrir, lo que ya no nos hace sufrir. Entonces, poder encontrar una manera de afrontar todos estos retos que nos va planteando la vida, tener una herramienta que nos permita afrontarlo con calma, con serenidad, creo realmente que no tiene precio. Y Reiki, ya te digo, es una de ellas, o al menos una de las que yo más conozco y con la que más trabajo. Entonces, bueno, al hilo de esto de Reiki, como te decía al principio, ya sabes que estoy a punto de relanzar mi formación, que esta vez viene con sorpresas, ya que hablamos de creencias, pues seguiremos hablando de creencias. Hasta ahí puedo leer de momento. Y bueno, si todavía no estás en newsletter y no has recibido esta semana la dinámica de los 3 días de Reiki, te sugiero que a lo mejor me acabas de descubrir, a lo mejor no me has escuchado decir esto de los 3 días de Reiki. Estás a tiempo todavía de ver por lo menos el encuentro de Reiki grabado que hicimos en noviembre, que ahí te explico todo en lo que consiste, cómo se aprende, hablamos de todo esto de la Anshiritsumei, más cosas más prácticas de cómo se aplica Reiki, lo puedes experimentar, en fin, la verdad es que fue un encuentro muy chulo, muy bonito y por eso lo sigo ofreciendo en realidad, porque me parece que aportó muchas cosas positivas. Así que eso, aquí en el link de mi bio, si me escuchas en el podcast, lotoverde.com/empezar, ahí encuentras toda la información y también otras cosas que tengo para ofrecerte, todas en la línea del autoconocimiento, del bienestar, del autocuidado y demás. Vamos a hacer un repasito aquí a los comentarios, que os habéis conectado muchas, pero estáis muy calladas. Debe ser que los temas filosóficos a estas horas del mediodía no tienen lugar. Bueno, no sé si tenéis alguna dudilla más, alguna pregunta, simplemente me dejáis un comentario, me escribís si queréis seguir profundizando sobre este tema, si queréis incluso que yo profundice más, porque lo he pasado así un poco, bueno, pues en media hora no puedo resolver tampoco los grandes dilemas de la existencia humana, pero bueno, sí dar una pequeña aproximación a lo que es mi visión y nada más, que te espero por aquí la semana que viene. La semana que viene seguiremos hablando de Reiki, ahora mismo no me acuerdo exactamente del tema que voy a tocar, pero bueno, ya os lo iré diciendo cuando toque. Que tengáis muy buena tarde, que descanséis y lo dicho, cualquier cosita que me queráis comentar, pues perfectamente bienvenida es. Un abrazo, chao.